Hola querida familia de relatos con lluvia de emociones. Si esta historia te toca el corazón, déjame tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me sigues. Mi nombre es Daniela, tengo 32 años, y lo que van a escuchar hoy es la historia de cómo descubrí que mi marido tenía una vida secreta completa en otra ciudad, con una mujer embarazada. Estaba buscando nuestro certificado de matrimonio en una caja de documentos de Mauro cuando encontré algo que cambiaría mi vida para siempre. Entre facturas viejas y papeles del trabajo, mis dedos tocaron algo que no debería estar ahí: exámenes de laboratorio con fechas recientes. Ecografías. Recibos de una clínica ginecológica privada en Valladolid. Y ninguno de esos papeles tenía mi nombre. Para que entiendan cómo llegué hasta ese momento de descubrimiento, necesito contarles sobre los últimos meses de mi matrimonio con Mauro. Habíamos estado casados 5 años, una relación que comenzó como un cuento de hadas pero que últimamente se sentía más como una obra de teatro donde yo era la única que seguía actuando. Mauro y yo nos conocimos en la universidad en Madrid, él estudiaba ingeniería, yo psicología. Era uno de esos hombres que te conquistaban con su ambición y su forma de hablar sobre el futuro. Daniela me decía en nuestros primeros años juntos: vamos a construir algo hermoso. Una familia sólida, una vida estable. Los primeros años de matrimonio fueron exactamente eso. Mauro trabajaba en una empresa de construcción, yo en un centro de terapia familiar. Teníamos rutinas cómodas, planes de fin de semana, conversaciones sobre cuándo sería el momento perfecto para tener hijos. Primero consolidemos nuestra situación económica, decía él siempre que yo tocaba el tema de ser padres. Quiero que nuestros hijos tengan todo lo que nosotros no tuvimos. Sonaba responsable. Sonaba maduro. Sonaba como el hombre perfecto con el que cualquier mujer querría formar una familia. Pero hace 8 meses, algo cambió. Comenzó con pequeños detalles que al principio atribuí al estrés del trabajo. Mauro llegaba más tarde a casa, siempre con historias sobre proyectos complicados o reuniones que se extendían. Su teléfono, que antes dejaba por cualquier lado, ahora lo llevaba siempre consigo, incluso al baño. ¿Todo bien en el trabajo?, le preguntaba cuando lo veía especialmente tenso. Sí, solo es una época intensa. Ya sabes cómo es la construcción. Yo no sabía cómo era la construcción, pero sabía cómo era mi marido. Y el hombre que llegaba a casa cada noche no era el mismo con el que me había casado. Las conversaciones sobre tener hijos, que antes eran debates apasionados sobre nombres y planes de crianza, se volvieron incómodas. Cada vez que yo mencionaba la palabra bebé o familia, Mauro se ponía tenso, cambiaba de tema o encontraba una excusa para salir de la habitación. No es buen momento, me decía. La empresa está pasando por cambios, hay mucha incertidumbre. Nunca va a ser el momento perfecto, le respondía yo. Hemos estado esperando 5 años. Daniela, no me presiones. Cuando sea el momento, lo sabremos. Cuando sea el momento. Esa frase se convirtió en la banda sonora de nuestras conversaciones. Hace 6 meses, Mauro comenzó con las visitas a su hermano. Carlos está pasando por un momento difícil, me explicó la primera vez que empacó una maleta para irse el fin de semana. Se está divorciando, necesita apoyo emocional. Carlos vivía en Valladolid, a 2 horas en coche de Madrid. Era lógico que Mauro quisiera estar ahí para él durante el divorcio. Yo incluso admiré su lealtad familiar. La segunda visita fue 2 semanas después. Luego cada 15 días. Después cada fin de semana. ¿Cómo está Carlos?, le preguntaba cuando regresaba de esos viajes. Mejor. Poco a poco va saliendo adelante. ¿Y cuándo podré conocerlo? Llevamos 5 años casados y nunca he conocido a tu hermano. Cuando esté en mejor estado emocional. Ahora no está para recibir visitas. 5 años de matrimonio y yo nunca había conocido al hermano que supuestamente era tan importante en la vida de Mauro. Cuando le preguntaba por qué no había estado en nuestra boda, él siempre tenía excusas: estaba viviendo en el extranjero, teníamos problemas familiares, ya sabes cómo son estas cosas. Yo no sabía cómo eran estas cosas, pero decidí confiar en mi marido. Los viajes a Valladolid se hicieron más frecuentes. Mauro se iba viernes por la noche y regresaba domingo por la tarde, siempre con la misma historia sobre ayudar a Carlos con el divorcio, la mudanza, los trámites legales. Ese divorcio está tomando mucho tiempo, comenté una vez.
Son procesos complicados. Hay propiedades de por medio, disputas por los hijos. Hijos. Carlos tenía hijos que yo tampoco conocía. Hace 3 meses, noté que Mauro regresaba de esos viajes diferente. No solo relajado, sino, radiante. Como si esos fines de semana lo recargaran de una energía que no encontraba en casa. ¿Te ves contento?, le dije un domingo cuando llegó silbando. Carlos está mejor. Me da gusto verlo recuperándose. ¿Y cuándo crees que terminará todo este proceso? Pronto. Muy pronto. Pronto. Otra palabra que se había vuelto recurrente en nuestras conversaciones. Fue entonces cuando comencé a notar otros cambios. Mauro había empezado a cuidar más su apariencia. Compraba ropa nueva, usaba perfumes diferentes, se cortaba el cabello con más frecuencia. Te ves muy elegante, le comenté cuando lo vi arreglándose para otra visita a Carlos. Solo quiero estar presentable. Ya sabes cómo es cuando uno sale de casa. Cuando uno sale de casa. No cuando voy a ver a mi hermano. Cuando uno sale de casa. Las conversaciones sobre nuestro futuro se volvieron prácticamente inexistentes. Si yo mencionaba planes para el próximo año, Mauro se ponía evasivo. Si hablaba de remodelar la casa o cambiar de coche, él decía que era mejor esperar a ver cómo se desarrollan las cosas. ¿Qué cosas?, le preguntaba. Ya sabes, el trabajo, la situación económica, todo. Todo. Una palabra que lo abarcaba todo y no explicaba nada. El mes pasado, Mauro comenzó a actuar como si estuviera preparándose para algo. Organizó todos sus documentos personales, puso al día sus papeles del trabajo, incluso limpió su escritorio de una forma obsesiva que no era típica de él. ¿Estás organizando algo especial?, le pregunté. Solo me gusta tener mis cosas en orden. Sus cosas en orden. Como si se estuviera preparando para un cambio importante. Pero lo que más me llamó la atención fue su actitud hacia mí. Ya no era solo distancia o evasión. Era como si me viera con lástima. Como si fuera una obligación de la que pronto se liberaría. Cuando yo hablaba de nosotros, del futuro, de tener hijos, él me miraba con una expresión que no podía descifrar. No era amor, no era irritación. Era algo parecido a la condescendencia, como si yo fuera una niña aferrada a juguetes que ya no le correspondían por edad. Y llegamos a esa tarde de martes. Mauro había salido temprano del trabajo para resolver unos trámites. Yo estaba organizando documentos para nuestra declaración de impuestos cuando recordé que necesitaba nuestro certificado de matrimonio. Debe estar en la caja de documentos importantes, pensé. La caja estaba en el estudio de Mauro, en una estantería alta. Cuando la bajé, se sintió más pesada de lo que recordaba. Al abrirla, vi todos nuestros papeles habituales, certificados, títulos universitarios, contratos de trabajo. Pero también había cosas nuevas. Primero vi un sobre Manila que no reconocía. Dentro había exámenes de laboratorio fechados 2 meses atrás. Análisis de sangre de embarazo. Positivo. El nombre en los exámenes era Lucía Mendoza. Seguí revisando con manos temblorosas. Había más papeles, recibos de una clínica ginecológica privada en Valladolid, citas para control prenatal, incluso una ecografía de 12 semanas. Todo a nombre de Lucía Mendoza. Y en el fondo de la caja, encontré algo que no dejaba lugar a dudas, la copia de una llave con una etiqueta que decía Apartamento 3B, Residencial Los Olivos, Valladolid. También había un mapa de la ciudad con anotaciones escritas a mano de Mauro. Direcciones marcadas, rutas trazadas, incluso el nombre de un supermercado y una farmacia cerca del apartamento. Lucía Mendoza. Embarazada. En Valladolid. Con la llave de su apartamento en la caja de documentos de mi marido. Cada pieza del rompecabezas encajó con una claridad dolorosa. Los viajes frecuentes. La historia del hermano divorciándose. La evasión sobre tener hijos conmigo. Los cambios en su apariencia. La forma de mirarme como si fuera un obstáculo temporal. Mauro no estaba ayudando a ningún hermano. Estaba construyendo una nueva vida con otra mujer. Una mujer que estaba esperando un hijo suyo. Me quedé sentada en el suelo del estudio durante 1 hora, rodeada de evidencias de la traición más elaborada que había experimentado en mi vida. No solo me había engañado con otra mujer.
Había creado una identidad completamente falsa durante meses, inventando un hermano inexistente para justificar una relación paralela. Y lo más doloroso, mientras yo le rogaba que tuviéramos hijos, él ya estaba esperando uno con otra persona. Cuando escuché su llave en la puerta principal, guardé todos los papeles exactamente como los había encontrado. Cuando Mauro entró a casa, me encontró leyendo tranquilamente en la sala. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntó, dándome el beso rutinario en la mejilla. Tranquilo, respondí. ¿Y el tuyo? Normal. ¿Encontraste lo que buscabas para los impuestos? Sí, mentí. Encontré exactamente lo que estaba buscando. Esa noche, mientras Mauro dormía plácidamente a mi lado, yo me quedé despierta procesando no solo lo que había descubierto, sino lo que iba a hacer al respecto. Porque había aprendido algo importante sobre mí misma esa tarde, no era el tipo de mujer que hace escenas, que grita, que suplica por explicaciones. Era el tipo de mujer que planifica. Y tenía una semana para decidir exactamente cómo usar toda esa información en mi favor. Porque si Mauro creía que podía jugar conmigo durante meses mientras construía su nueva vida en secreto, estaba a punto de descubrir que había subestimado completamente a la mujer con la que se había casado. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado mientras procesaba mentalmente cada detalle de lo que había descubierto. Mauro seguía con su rutina normal, levantarse, desayunar conmigo, irse al trabajo, regresar por la noche con historias sobre su día. Pero ahora yo sabía que cada historia era potencialmente una mentira. ¿Cómo sigue Carlos?, le pregunté el miércoles durante la cena, probando hasta dónde llegaba su capacidad de inventar. Mejor. Ya firmó los papeles del divorcio definitivo. Creo que este fin de semana será la última vez que necesite mi apoyo tan intensivo. La última vez. Qué interesante elección de palabras. Me da gusto que haya podido superar todo eso, dije, cortando mi ensalada con la calma de una actriz consumada. Debe haber sido muy duro para él. Sí, muy duro. Pero ya está listo para empezar una nueva etapa de su vida. Una nueva etapa. ¿Estaría hablando de Carlos o de él mismo? Durante esos días, observé a Mauro con ojos completamente nuevos. La forma en que revisaba su teléfono con una sonrisa que pensaba que yo no notaba. Cómo empacaba sus maletas con una meticulosidad que no era normal en él. La manera en que me miraba durante nuestras conversaciones, como si fuera un capítulo de su vida que estaba llegando a su fin. El jueves por la noche, mientras él se duchaba, revisé discretamente su maleta. Estaba empacando más ropa de la habitual para un fin de semana. Camisas nuevas que no había visto antes. Un perfume que definitivamente había comprado para otra persona. Y algo que me llamó mucho la atención, había empacado una pequeña caja de joyería que reconocí porque yo se la había regalado el año pasado para que guardara sus gemelos. Pero cuando la abrí discretamente, no contenía gemelos. Contenía un anillo. Un anillo de compromiso. En ese momento entendí que no solo me estaba engañando. Se estaba preparando para pedirle matrimonio a Lucía Mendoza. El viernes por la mañana, Mauro se levantó especialmente temprano. Lo encontré en la cocina, ya vestido y con sus maletas junto a la puerta. ¿Te vas muy temprano hoy?, le pregunté, sirviendo café para los dos. Quiero llegar temprano para pasar más tiempo con Carlos. Ha sido una semana muy emotiva para él. Emotiva. Sin duda iba a ser una semana emotiva para alguien. ¿Y cuándo regresas? El domingo por la noche, como siempre. Aunque. Se detuvo, como si estuviera considerando decir algo importante. ¿Aunque qué? Nada, no importa. Te llamo cuando llegue. Me dio un beso en la mejilla, el mismo beso rutinario de los últimos meses, y se fue. Pero esta vez, en lugar de sentir la soledad habitual de sus ausencias, sentí algo completamente diferente, alivio. Porque finalmente iba a estar sola para hacer lo que tenía que hacer. Lo primero que hice fue llamar a un abogado matrimonialista que me había recomendado una amiga del trabajo. Expliqué mi situación de forma resumida y programé una cita para el lunes por la mañana. Lo segundo fue ir al banco y revisar nuestras cuentas conjuntas. Quería saber exactamente cuál era nuestra situación financiera antes de que Mauro tomara cualquier decisión unilateral. Lo que descubrí me dejó helada. Durante los últimos 6 meses,
Mauro había estado transfiriendo pequeñas cantidades de dinero de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta personal que yo no conocía. No eran cantidades grandes, 200 euros aquí, 300 allá, pero sumadas representaban casi 8.000 euros. 8.000 euros que había movido sin consultarme, probablemente para financiar su nueva vida con Lucía. Esa tarde, mientras organizaba todos los documentos que necesitaría para el divorcio, recibí una llamada inesperada. Era Mauro, y sonaba diferente. Daniela, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está Carlos? Muy bien. Oye, quería preguntarte algo. ¿Has pensado últimamente en nuestro futuro? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Nuestro futuro? Sí, ya sabes. En lo que queremos. En si estamos en el mismo lugar emocionalmente. Qué manera tan creativa de preguntar si yo estaba lista para que él me abandonara. Es una pregunta interesante, respondí cuidadosamente. ¿Por qué me lo preguntas? Por nada en particular. Solo, reflexiones que estoy teniendo estos días. ¿Reflexiones sobre qué? Sobre si somos felices. Sobre si esto es lo que realmente queremos para nuestras vidas. Esto. Nuestro matrimonio había sido reducido a esto. Mauro, ¿hay algo específico que te esté preocupando? No, no es preocupación. Es más como claridad. Como si finalmente estuviera viendo las cosas como realmente son. Claridad. El hombre que me había estado mintiendo durante meses hablaba de claridad. Entiendo, dije. ¿Y qué ves cuando miras las cosas claramente? Veo que tal vez hemos estado viviendo por inercia. Que tal vez es momento de ser honestos sobre lo que cada uno realmente quiere. ¿Y qué quieres tú, Mauro? Hubo una pausa larga. Podía escuchar ruido de fondo, voces, música suave. Definitivamente no estaba en casa de ningún hermano divorciado. Quiero ser honesto contigo, dijo finalmente. Creo que merezco ser feliz. Y creo que tú también mereces ser feliz. Pero no necesariamente juntos, completé su pensamiento. Exacto. No necesariamente juntos. Era casi impresionante su capacidad para hacer que abandonar a su esposa sonara como un acto de generosidad hacia ella. ¿Y cuándo pensabas tener esta conversación honesta conmigo?, pregunté. Cuando regrese el domingo. Creo que es momento de que hablemos seriamente sobre nuestro futuro. Nuestro futuro. El futuro que él ya había decidido unilateralmente. Tienes razón, le dije. Definitivamente necesitamos hablar cuando regreses. Me da gusto que lo veas así. Pensé que no sé, que ibas a ponerte difícil. Ponerte difícil. Como si querer salvar mi matrimonio fuera un capricho irracional. No hay razón para ponerse difícil cuando las cosas se hablan con honestidad, respondí. Exacto. Bueno, te dejo. Carlos me está esperando para cenar. Carlos. Su coartada favorita hasta el final. Dale mis saludos a Carlos, dije. Y dile que espero conocerlo pronto. Sí, claro. Te amo, Daniela. Te amo. Las palabras sonaron tan falsas que casi me dieron risa. Nos vemos el domingo, respondí, y colgué sin decir que yo también lo amaba. Porque ya no era verdad. Ese fin de semana lo pasé en una especie de trance productivo. Visité al abogado el sábado por la mañana, había conseguido una cita de emergencia, y salí de ahí con todo lo que necesitaba saber sobre el proceso de divorcio. Con las evidencias que tiene, me explicó el licenciado Herrera, este va a ser un proceso muy sencillo. Adulterio comprobable, ocultamiento de bienes, engaño sistemático. Su esposo no tiene base legal para reclamar nada. ¿Y si la otra mujer está embarazada? Eso solo empeora su posición legal. Demuestra premeditación en el engaño. Perfect. El domingo por la tarde, mientras esperaba que Mauro regresara, preparé todo meticulosamente. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa del comedor. Las copias de todos los documentos que había encontrado en su caja estaban organizadas en una carpeta. Los extractos bancarios mostrando sus transferencias no autorizadas estaban destacados con marcador amarillo. Y yo estaba sentada en la sala, leyendo tranquilamente, cuando escuché su llave en la puerta. Daniela. Ya llegué, gritó desde la entrada, con una voz que sonaba extrañamente alegre. Estoy en la sala, respondí sin levantar la vista de mi libro.
Entró silbando, con las maletas en la mano y una sonrisa que no había visto en meses. Se veía como un hombre que había tomado una decisión importante y se sentía libre. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?, me preguntó, dejando las maletas junto al sofá. Muy productivo. ¿Y el tuyo? Excelente. Carlos está mucho mejor. De hecho. Se sentó frente a mí con esa sonrisa confiada, creo que ya no va a necesitar tanto apoyo mío. Qué bueno para Carlos. Sí. Y eso significa que ahora puedo enfocarme en otras cosas importantes. Otras cosas importantes. Como Lucía y su embarazo. Hablando de cosas importantes, dijo, adoptando un tono que claramente había ensayado, creo que es momento de que tengamos esa conversación que mencioné por teléfono. Por supuesto, cerré mi libro y lo miré directamente. Pero antes de que empieces, tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Sigues pensando que aún estoy aquí esperándote como una tonta? Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué? Es lo que me dijiste por teléfono el viernes. Que si aún estaba aquí esperándote como una tonta. Yo no dije eso. Ah, perdón. Debe haber sido otra conversación telefónica. Con otra persona. En otra ciudad. Mauro me miró con una mezcla de confusión y alarma. Daniela, ¿de qué estás hablando? En lugar de responder, me levanté y tomé la carpeta que tenía preparada sobre la mesa del comedor. Creo que antes de tener tu conversación ensayada sobre nuestro futuro, deberías explicarme esto. Abrí la carpeta y comencé a sacar los documentos uno por uno, colocándolos sobre la mesa de café frente a él. Exámenes de embarazo de Lucía Mendoza. Recibos de clínica ginecológica en Valladolid. Copia de llave de apartamento en Residencial Los Olivos. Con cada documento que ponía sobre la mesa, el color se drenaba más del rostro de Mauro. Extractos bancarios mostrando transferencias no autorizadas a una cuenta personal. Mapa de Valladolid con anotaciones de tu puño y letra. Cuando terminé, la mesa parecía la escena de un crimen perfectamente documentado. Mauro se quedó en silencio durante un tiempo que pareció eterno, mirando las evidencias de su doble vida esparcidas frente a él. Finalmente, levantó la vista hacia mí. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo? Una semana. Desde que encontré todo esto en tu caja de documentos mientras buscaba nuestro certificado de matrimonio. Daniela, yo puedo explicar. No necesito explicaciones, lo interrumpí con una calma que me sorprendió a mí misma. Tengo todas las explicaciones que necesito aquí en la mesa. Pero no entiendes la situación completa. Entiendo que tienes una amante embarazada en Valladolid. Entiendo que has estado financiando esa relación con nuestro dinero. Entiendo que inventaste un hermano inexistente para justificar tus escapadas. ¿Qué más necesito entender? Mauro se pasó las manos por el cabello, claramente desesperado. Lucía, ella está pasando por un momento muy difícil. El embarazo no fue planeado. ¿De quién es el bebé, Mauro? Es mío. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Hoy. Iba a decirte todo hoy. ¿Todo? ¿Incluyendo que le compraste un anillo de compromiso? Su expresión de shock me confirmó que había visto la joyería en su maleta. Daniela, las cosas entre nosotros no han funcionado hace mucho tiempo. Las cosas entre nosotros, repetí lentamente, no han funcionado porque tú has estado viviendo una doble vida durante meses. Tú quieres hijos y yo no estaba listo. Pero si estabas listo para tener un hijo con ella. Es diferente. ¿Diferente cómo? Mauro no respondió. Porque no había respuesta que no lo hiciera quedar como exactamente lo que era. Me levanté y caminé hacia la mesa del comedor, donde tenía los papeles del divorcio. Bueno, dije, regresando con los documentos, ya que estás aquí para tener esa conversación honesta sobre nuestro futuro, empecemos. Puse los papeles del divorcio sobre la mesa, encima de todas las evidencias de su traición. Aquí está nuestro futuro, Mauro. Todo listo para tu firma. Él miró los papeles como si fueran una serpiente venenosa. ¿Ya hablaste con un abogado? Hablé con un abogado. Hablé con el banco. Hablé con un contador. He estado muy ocupada mientras tú estabas con Carlos. Daniela, no tienes que hacer esto tan drástico. Podemos llegar a un acuerdo civilizado. Este es el acuerdo civilizado, lo interrumpí.
Considerando que tienes una amante embarazada y has estado robando dinero de nuestras cuentas conjuntas, diría que estoy siendo muy generosa. Mauro tomó los papeles del divorcio y comenzó a hojearlos. Con cada página que leía, su expresión se volvía más sombría. Esto dice que renuncio a cualquier reclamación sobre bienes matrimoniales. Porque no pusiste nada en este matrimonio. La casa está a mi nombre, la compré antes de casarnos. El coche está a mi nombre. Las únicas cuentas conjuntas las financié yo. Pero viví aquí 5 años. Como mi invitado. Un invitado que, resulta, estaba robando dinero para mantener a su amante. Mauro dejó los papeles sobre la mesa y me miró con una expresión que no había visto nunca, una mezcla de derrota y algo parecido al respeto. ¿Cuándo te volviste tan calculadora? El martes pasado. Aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando descubrí que mi marido tenía una vida secreta completa. Daniela. Firma los papeles, Mauro. Vete a Valladolid con Lucía. Tengan su bebé. Sean felices. Pero hazlo lejos de mí. Él tomó la pluma que yo había dejado junto a los documentos y se quedó mirándola como si fuera un objeto extraño. ¿Y si me niego a firmar? Entonces esto se vuelve mucho más complicado para ti. Y mucho más público. ¿Realmente quieres que toda nuestra historia salga en un juicio? ¿Quieres que Lucía se entere de todos los detalles de cómo me engañaste? La mención de Lucía fue la gota que derramó el vaso. Mauro firmó cada página sin leer más. Cuando terminó, me entregó los papeles y la pluma. ¿Eso es todo? Eso es todo. Puedes empacar tus cosas esta noche. Mañana cambio las cerraduras. ¿Puedo al menos explicarte por qué pasó todo esto? No me interesa, Mauro. Lo único que me interesa es que salgas de mi vida lo más rápido posible. Él asintió lentamente y se dirigió hacia las escaleras para empacar. Cuando lo vi subir, por primera vez en meses, sonreí. Porque el hombre que me había subestimado durante años acababa de descubrir que había estado viviendo con una desconocida. Y esa desconocida no tenía intención de hacerle las cosas fáciles. Esa noche, mientras escuchaba a Mauro hacer maletas en el piso de arriba, me serví una copa de vino y me senté en mi sala a procesar lo que acababa de pasar. Había confrontado a mi marido infiel, le había presentado evidencias irrefutables de su traición, había conseguido que firmara los papeles del divorcio sin un solo grito, sin una lágrima, sin un momento de debilidad. Mauro bajó con 3 maletas y una expresión que oscilaba entre la culpa y el alivio. «Cuídate, Daniela», me dijo desde la puerta. «Tú también», respondí sin levantar la vista de mi copa de vino. Y se fue. Escuché su coche alejarse, y cuando el sonido se desvaneció completamente, levanté mi copa en un brindis hacia la sala vacía. Por los nuevos comienzos. Los primeros meses después del divorcio fueron extraños. La casa se sentía enorme pero no solitaria. Era como si hubiera estado viviendo con ruido de fondo durante años y finalmente pudiera escuchar mis propios pensamientos. Comencé haciendo cosas pequeñas que Mauro siempre había criticado. Pinté la sala de terracota, compré plantas para toda la casa, adopté un gato callejero al que llamé León. 3 meses después del divorcio, decidí abrir mi propio consultorio de terapia familiar. Con la mitad del dinero de la venta de la casa me mudé a un apartamento más pequeño pero céntrico, alquilé un espacio profesional y monté Centro de Bienestar Familiar Daniela Benítez. El consultorio comenzó lentamente, pero tenía algo que no había tenido en años: tiempo y energía para dedicarme completamente a mi pasión. 6 meses después del divorcio, mi práctica privada estaba floreciendo y había contratado a una asistente. Fue entonces cuando conocí a Miguel. Miguel era padre soltero de una niña de 8 años llamada Sara. Había llegado a mi consultorio porque Sara estaba teniendo dificultades para adaptarse al divorcio de sus padres. Miguel era completamente diferente a Mauro. Donde Mauro era calculador, Miguel era intuitivo. Donde Mauro evadía los problemas, Miguel los enfrentaba de frente. ¿Puedo invitarte a cenar?, me preguntó después de la última sesión de Sara. Para celebrar su progreso. ¿Y por qué he estado queriendo invitarte desde la primera semana? Miguel y yo nos casamos año y medio después, en una ceremonia pequeña en mi consultorio, con Sara como nuestra dama de honor. Pero antes de llegar a esa parte feliz de mi historia, necesito contarles qué había pasado con Mauro. Durante el primer año después de nuestro divorcio,
ocasionalmente escuchaba rumores sobre él. Estaba viviendo en Valladolid con Lucía, preparándose para la llegada del bebé. Pero año y medio después del divorcio, las noticias que llegaron fueron muy diferentes. ¿Supiste lo de Mauro?, me preguntó mi amiga Patricia durante un almuerzo. ¿Qué de Mauro? El bebé no era suyo. Lucía había estado con otro hombre al mismo tiempo. Cuando nació el niño y se hizo la prueba de paternidad, resultado negativo. Era casi poético. El hombre que me había abandonado por una mujer embarazada había descubierto que el embarazo no tenía nada que ver con él. ¿Y dónde está ahora? Regresó a Madrid. Pero no consigue trabajo estable. Cuando dejó su empresa anterior para irse a Valladolid, quemó algunos puentes. 2 años después de nuestro divorcio, yo estaba embarazada de 5 meses. Miguel y yo habíamos decidido tener un hijo juntos 6 meses después de casarnos. No hubo conversaciones evasivas sobre el momento correcto. Simplemente decidimos que queríamos ampliar nuestra familia. Durante mi embarazo, mi consultorio siguió creciendo. Había contratado a 2 terapeutas más y estábamos considerando expandirnos. Fue entonces cuando recibí una propuesta inesperada de mi abogado. Señora Benítez, tengo un cliente que busca financiamiento para un proyecto de construcción de un centro médico integral. Necesita socios capitalistas. Sonaba perfecto para mi expansión. Me interesa. ¿Cuándo podemos reunirnos? El viernes por la mañana. En mi oficina. El viernes llegué a la oficina con mi barriga de 5 meses bien visible. Entré a la sala de juntas donde ya había varias personas sentadas. Y este es el representante de la empresa constructora, dijo mi abogado. Un hombre que estaba de pie dándole la espalda a la mesa se volteó. Era Mauro. El Mauro que tenía frente a mí se veía derrotado. Había perdido peso, tenía ojeras, su ropa estaba limpia pero claramente no era nueva. Daniela, dijo con una voz que apenas se escuchaba. Mauro, respondí con la calma de una reina recibiendo a un súbdito. ¿Se conocen?, preguntó mi abogado. Somos excónyuges, dije con una sonrisa profesional. Pero eso no interfiere con los negocios, ¿verdad, Mauro? Durante la siguiente hora, Mauro presentó su proyecto. Estaba bien pensado, profesionalmente desarrollado, pero era obvio que necesitaba desesperadamente este contrato. Cuando terminó la presentación, me acerqué a él. ¿Cómo estás, Mauro? Bien. ¿Y tú? Señalé mi barriga. Como puedes ver, muy bien. Su mirada se fijó en mi embarazo y vi dolor cruzar por su rostro. Felicidades. ¿Vas a invertir en el proyecto?, me preguntó. Es un buen proyecto. Voy a invertir. Su sorpresa fue evidente. ¿En serio? En serio. Con una condición. Quiero ser socia mayoritaria. 55% de participación. Mauro entendió inmediatamente lo que eso significaba. Estaría trabajando para mí. ¿Por qué? Porque puedo. Y porque no soy una persona vengativa. Soy una persona de negocios. ¿Y qué gano yo? Ganas la oportunidad de reconstruir tu carrera. Ganas un salario estable. ¿Aceptas? Acepto. Nos dimos la mano, una transacción completamente profesional. 3 meses después nació Elena, mi hija con Miguel. Una niña perfecta que llegó rodeada de amor genuino. El día que salí del hospital con Elena en brazos, pasamos por la construcción del centro médico. Vi a Mauro supervisando a los trabajadores, concentrado en su trabajo. Se veía en paz. Como un hombre que había aceptado las consecuencias de sus decisiones. ¿Quién es ese?, preguntó Sara. Alguien que me enseñó algo muy importante. ¿Qué te enseñó? Que a veces la mejor venganza es vivir tan bien que la venganza se vuelve irrelevante. Miguel me tomó la mano libre. Eres increíble, ¿lo sabías? Lo estoy aprendiendo, le dije, mirando a Elena dormida en mis brazos. Al final, esa había sido la historia, una mujer que descubrió que la mejor venganza es construir una vida tan plena que el dolor del pasado se vuelve irrelevante.